Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin, y por la gracia y la misericordia de Dios hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Estamos aquí estudiando Primera de Timoteo. Hemos tenido 2 programas anteriores con una introducción y hoy ya vamos a comenzar con el capítulo 1, versículo 1, y le vamos a pedir al Señor que nos ayude a poder tener la interpretación correcta, amén, de todos estos versículos que vamos a estar viendo de esta primera carta pastoral que vamos a estar estudiando, que ya les dije que va junto también con Tito, amén. Y Segunda de Timoteo viene siendo la última carta pastoral que es escrita ya momentos antes que Pablo sea ejecutado. Dice así la palabra del Señor en el capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Leyendo aquí de la Biblia, estudio del expositor, primero y principal, aquí vemos a Pablo, que en otras epístolas él dice Pablo, y luego de Pablo dice siervo. Aquí dice Pablo y dice apóstol, porque él era un apóstol. Amén. Aquí entonces él está tomando, vamos a decir, la autoridad que a él le corresponde, dada por el Señor Jesucristo mismo. Por eso dice por mandato de Dios, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es Dios nuestro Salvador, y Dios nos ha salvado a través de Jesucristo. Jesucristo también nuestro Salvador. Amén. El oficio de apóstol, aquí se lo menciona porque el oficio de apóstol viene a ser aquel que reemplaza a los profetas del Antiguo Testamento. Los apóstoles vienen siendo los líderes de facto de la iglesia debajo de Cristo, y el apóstol es un mensajero del Señor. Eso es lo que significa ser un apóstol. Una persona hoy en día, un hombre, y a veces hasta mujeres, no veo en la Biblia una indicación de una mujer apóstol, no. Pero como sea el caso, el apóstol, amén, es reconocido por el Señor en este oficio, en este mandato, como dice aquí, un mandato en el que es reconocido por el Señor como un mensajero de Él. Un apóstol es un mensajero, hermanos. Hoy en día se lo ve a un apóstol como si fuera una celebridad, una personalidad. Si es apóstol, significa que es una persona con una mayor importancia o tiene alguna cosa especial que otros no tienen y ese tiene. Es una cuestión de llamado, de una responsabilidad dada por el Señor. No es una cuestión de una persona que tiene un mayor valor, sino que es una persona que se convierte por mandato de Dios en un mensajero del Señor, alguien que va y alguien que da el mensaje del Señor, la voz del Señor, un líder. Un apóstol, si es apóstol realmente, es un líder. Amén. Un apóstol no significa alguien que haya abierto algunas iglesias en diferentes lugares, no. Y este es el error que se comete comúnmente, que se piensa que un hombre puede ser llamado apóstol porque abrió
ya 2 o 3 iglesias en algunos lugares o más. No tiene nada que ver con abrir iglesias. No tiene nada que ver el apostolado con eso. Amén. Puede abrir iglesias o puede no abrir iglesias. Ese no es el punto. El punto es que el Señor los llama con ese oficio de apóstol. Ahora, tampoco el apostolado es un oficio al cual se llega de a poco, entienda, como si fuera una especie de ranking, como si fuera una jerarquía en la cual la persona comenzó, vamos a decir, en el camino en el Señor y empezó a servir al Señor barriendo el templo. Después de ahí fue subiendo como de categoría y pasó hasta que llegó a ser ujier, hasta que llegó entonces a ser algún líder en algún área de la iglesia. Después de ahí entonces fue nombrado diácono y después de diácono pasó a pastor asociado y de allí pastor y de allí después le ponen obispo y después le ponen, arzobispo, después le ponen presbítero y ahí va subiendo profeta después, evangelista y hasta que va llegando a una categoría superior, apóstol, porque fue a una conferencia, pagó una inscripción anual y entonces lo ungieron de apóstol. No es eso el apostolado. No llega a la persona al apostolado por medio de una serie de requisitos que va cumpliendo de a poco en una iglesia, en una denominación, y entonces esa persona luego es llamada apóstol. Por favor, no. Esto, es que el ministerio y el llamado no es la escalera del éxito. No es como Amway, no funciona como Amway, como el sistema piramidal, que la persona va subiendo y llegó a, no sé cómo se llaman estas categorías, diamante. No, hermanos. En absoluto. No es un nombramiento humano al cual una persona llega por estar asociada con tal o cual persona, porque fue a alguna conferencia apostólica, alguna conferencia profética, o porque un hombre le profetizó: a partir de ahora yo te nombro apóstol. Le digo cosas que se ven hoy en día y se ven muchas otras cosas. No es de esa forma. No hay nada bíblico allí. El Señor te llamó como apóstol y ya eres apóstol. Amén. El Señor es el que te va a preparar. El Señor es el que te va a indicar el camino. El Señor es el que va a desarrollarte por medio del Espíritu Santo. Pero hay un llamado allí que viene de parte del trono de Dios. No viene de parte de hombres. Cuando un oficio es dado por hombres, los hombres son los que deben mantenerlo. Si el Señor es el que te llama, es el Señor el que te mantiene a ti, el que guarda ese ministerio, amén, el que te va guiando. Entonces, el apóstol es identificado por el mensaje que lleva. Pablo llevaba un mensaje identificado en su vida, un mensaje de gracia, la palabra de la cruz de Cristo. Hoy en día los que se dicen apóstoles son identificados por otra cosa enteramente diferente. Son identificados por el mensaje de la prosperidad, son identificados por algún método específico. Pero el verdadero apóstol es identificado por el mensaje que lleva, que trae corrección a la iglesia del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Que da la manera bíblica, que coopera para llevar a la iglesia al lugar correcto, al camino de verdad, a mantener el mensaje, la doctrina correcta, la doctrina sana. Predica la cruz, predica la gracia, aleluya. Predica las doctrinas de la Biblia. Le recuerda a la iglesia y a los creyentes dónde debe estar puesta la fe.
Eso es un ministerio apostólico. Un ministerio apostólico va a tener repercusión en mayor o en menor escala, pero va a tener repercusión en el mundo. Amén. Un ministerio apostólico, identificado con la cruz de Cristo, identificado con el mensaje de gracia, identificado con la palabra de la cruz. Usted tiene que ver y comparar el ministerio apostólico de Pablo, de los otros apóstoles, y luego compararlo a los apóstoles que se dicen hoy los apóstoles modernos. Y usted se va a dar cuenta que no se parecen en absolutamente nada, en la gran mayoría de los casos. Amén. Entonces es muy importante que nosotros podamos identificar si eso no es apóstol y si se está siguiendo un ministerio que se dice ser un ministerio apostólico, pero ese supuesto apóstol al cual todo el mundo está mirando no es llamado por el Señor Jesucristo. No importa si abrió iglesias, eso no determina nada, hermanos, nada, en absoluto. Yo había conocido a unos pastores cuando fui a un viaje a Perú. Muy amables, sí, muy amables, por cierto. La verdad que muy amables. Especialmente uno de ellos que tuvo a bien, el pastor tuvo a bien de llevarme al aeropuerto, porque después de haber predicado a muchos pastores regionales de una denominación muy conocida, me dejaron botada ahí y no me llevaron al aeropuerto y se me hacía tarde para tomar el vuelo y, bueno, una historia ahí. Y este pastor viene, le cuento, digo, necesito que alguien me lleve al aeropuerto, por favor. Y me dice, tranquila hermana, yo la llevo. Entonces sucede que otro pastor viene, se acerca y se pone a hablar con este otro, me presento, se presenta y empiezan a tener una pequeña conversación ahí, yo también. Entonces estábamos ahí en la iglesia y entonces allí este otro pastor comienza a hablarme y me dice, yo abrí, no me acuerdo, 10 iglesias creo que dijo. Dice, yo abrí 10 iglesias, no me acuerdo cuántas eran, pero eran unas cuantas. Dice, ¿verdad que yo puedo ser llamado apóstol? Y entonces yo le digo, no. Se quedó el pastor, ¿no? Se quedó, no. Porque el haber abierto una obra aquí, una obra allí, una casa de oración en algún lugar, eso no significa que la persona sea apóstol. Eso lo puede hacer cualquiera, hermano. Entonces hay un entendimiento tan erróneo, hermanitos, del apostolado bíblico, que hoy en día cualquiera es apóstol. Y es más, el apostolado pareciera que fuera muy deseado, muy codiciado, porque se supone que esa persona está en una categoría superior. ¿Existen apóstoles hoy en día? Yo creo que sí. No niego que el Señor puede llamar a alguien como apóstol. Va a tener una repercusión ese ministerio. Si es el Señor llamando, va a tener una repercusión, hermanos, en cierta medida mundial. Amén. Va a traer corrección a la iglesia, exhortación a la iglesia. Va a predicar la gracia del Señor. Va a tener un mensaje balanceado en la Biblia. Va a tener características, ese ministerio, ese llamado, esa persona, va a tener características similares a las que vemos en la palabra, similares a Cristo, similares al apóstol Pablo, similares al apóstol Juan. Vamos a ver características de ese tipo, ¿entiende? Se va a distinguir por un mensaje de gracia, hermano, gracia de la bondad de Dios. Se va a distinguir por una palabra profética también,
profética en cuanto a la Biblia y profética para esos tiempos en el cual esté desarrollando el oficio de profeta esa persona. Una palabra profética. Será alguien a que le acompañarán dones del Espíritu Santo. Le digo, varios dones del Espíritu Santo, necesarios para desarrollar esa función. Amén. Entonces, nosotros necesitamos, será alguien inclusive que no se va a llamar a sí mismo apóstol a cada rato allí. Aquí vemos a Pablo diciendo, Pablo, apóstol, pero aclara, por mandato de Dios. ¿Amén? No es que yo me nominé, yo me propuse, yo me hice mi tarjetita de identificación que dice luego apóstol. No. Sino que es Jesús el que me ha llamado para esto. Eso es lo que va a reconocer, eso es lo único que va a reconocer a alguien que ha sido llamado como apóstol por el Señor. Pero no va a ser alguien que va a decir, llámeme apóstol, o yo soy apóstol, o diga que soy apóstol. No será alguien así. Será alguien que le va a identificar la humildad. Amén. Entonces, son varias cosas, varios puntos que nosotros tenemos que considerar si vamos a aceptar a una persona, ¿ok?, como un líder de facto de la iglesia, es decir, apóstol. Si usted va a aceptar a alguien que se dice ser apóstol, usted va a seguir a esa persona, usted tiene que tener mucho cuidado y asegurarse que tiene las características bíblicas de un apostolado. Amén. Muy bien. Entonces, al apóstol el Señor le da un mensaje particular, que ese apóstol lo declara en todo, no cambia el mensaje. Escuche, no es que empezó con una cosa y terminó con quién sabe qué otro mensaje, método, sistema, no, sino que es un mensaje que se mantiene y se expande en cuanto al enfoque, que es la cruz de Cristo. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea su poderoso y santo nombre. Entonces, es un llamado, amén, que es reconocido por aquellos que son sensibles al Espíritu Santo y que tienen un entendimiento correcto de las Escrituras. Esos creyentes se van a dar cuenta en algún momento de tal o cual ministerio o persona, hombre, que tiene un ministerio apostólico. Amén. Una cosa es decir, yo soy apóstol, y otra cosa puede decirse un ministerio que tiene características apostólicas. Amén. Un ministerio apostólico. Gloria sea su nombre. Bueno, sí creo que hay hoy en día ministerios así, pero yo creo que son mucho menos a lo que se cree, ¿no? A lo que se supone que vemos, que pareciera que casi todos los ministerios tienen que tener sus apóstoles y todo esto. Amén. Bueno, entonces, cuando dice aquí por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, está colocando a ese llamado en el lugar más alto que puede tener. No hay un llamado más alto que un llamado que viene de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo. Pareciera que hoy se le da mayor categoría a un hombre que llama a otro hombre que al mismo llamado del Señor. No, porque me llamó tal persona, me llamó tal el superintendente, el director, el pastor presidente. Esos títulos no existen en la Biblia. Los únicos títulos eclesiásticos, espirituales que hay en la Biblia son 5. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. No hay más. No hay director, no hay administrador,
No hay intendente, superintendente, pastor presidente. No hay esos puestos. Esos son puestos inventados por los hombres, que no significa que sean malos, no. Son puestos administrativos, pero no tienen nada que ver con lo espiritual. Amén. Bueno, vamos al segundo versículo. Dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. ¿Por qué? Porque Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, y dice a Timoteo. Ahí queda en claro que es Pablo escribiendo una carta a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Qué hermoso, hermanos, poder ganar una alma para Jesús. No existe cosa más importante, escuchen todos aquí, no existe una responsabilidad, una tarea más importante sobre la faz de la tierra, un trabajo más importante sobre la faz de la tierra que salvar almas, que salvar, que ganar. Salvar me refiero a extender el mensaje, que ganar almas para Cristo Jesús. Que las personas puedan ser trasladadas de las tinieblas a la luz. Que las personas puedan ser transformadas de un ciego a alguien que puede ver. No hay un trabajo. Es que no hay un trabajo más importante que ese, mayor que ese. No hay. Estamos hablando de almas eternas. Y cuando usted nace de nuevo y usted entiende lo que sucedió en su vida, usted entonces es un rescatador de almas. O por lo menos eso debe ser. Alguien que rescata almas del fuego a través del mensaje de salvación. Un hijo en la fe, ganar hijos en la fe. Timoteo no era el hijo de Pablo, sino solo en la fe, ganado por Pablo. Aleluya. Un hijo, era considerado como un hijo, además porque era joven, pero un hijo en la fe. ¿Ah? Y esa terminología se usa en la iglesia. Mi hijo en la fe. ¿En qué sentido? Bueno, a esta persona yo le hablé del Señor. Amén. Esta persona recibió al Señor Jesucristo conmigo. Y bueno, lo considero un hijo en la fe. Porque uno ya es más maduro en el Señor. El otro es un bebé, es nuevito. Y aquel cristiano que ya tiene un tiempito de caminar con el Señor, o mucho tiempo caminando con el Señor, gana un alma para el Señor Jesucristo y la convierte como en una especie de hijo. ¿Por qué? Porque está ahí detrás de ese hijo espiritual. Amén. Es hijo del Señor, pero espiritualmente uno siente una responsabilidad, ¿cierto?, hacia esa alma que uno ha ganado. Es algo muy natural, es algo muy del Espíritu Santo, hermanos, en el que usted gana a alguien para Jesús y usted tiene como esa tendencia, esa necesidad, se siente responsable ante esa alma porque usted la ganó. Amén. Y usted no quiere perder esa alma, usted no quiere perder a ese amigo, a ese pariente, a ese compañero de trabajo, a ese vecino. Usted está feliz que hay alguien que aceptó a Jesucristo y que es salvo, y eso es acreditado en su cuenta. Gané un alma. Si usted alguna vez ganó un alma para Cristo Jesús, usted sabe la alegría que eso le da, y es una alegría incomparable, pero incomparable, hermanos. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Usted siente que ha rescatado un alma de las garras de Satanás y ahora está en el reino de los cielos. Usted ha ganado además un hermano o hermana en el Señor Jesucristo. Usted ha acrecentado una persona más dentro de la familia de Dios. Estamos hablando del Señor usándolo usted para esto, el ministerio de la reconciliación. Por eso es que Timoteo tenía un amor tan especial
Pablo, un amor tan especial por Timoteo, considerándolo así como un hijo, ¿no? Entonces, esto nos indica que más probablemente Timoteo había sido salvo bajo el ministerio de Pablo. Y es muy normal, común, que una persona que fue salva bajo un ministerio en particular, después esa persona quiera seguir a aquel que le predicó. Es muy común eso. No tiene nada de malo eso, en absoluto. Porque aquel que fue salvo recuerda siempre quién le predicó de Jesús. Si fue en una campaña, el evangelista en la campaña, o si fue alguien más personal. Pero como sea que esta persona llegó al conocimiento salvador de Jesucristo, es una experiencia totalmente dramática. Es una experiencia tan fuerte que no te olvidas jamás quién fue la persona que te ganó a ti para Jesús. Y es muy común que se quiera seguir a esa persona, que haya un amor hacia esa persona, una consideración especial hacia esa persona. Y Timoteo también amaba mucho a Pablo y también lo consideraba su padre en la fe. Amén. Gloria a Dios. Versículo 3. Aquí nos empieza a hablar sobre la doctrina errónea, porque aquí Pablo necesita establecer primero o recordar primero o afianzar primero lo que es doctrina y recordarle estas cosas a Timoteo, porque Timoteo estaría embarcándose por mandato del Señor también en tareas muy, muy delicadas, muy sensibles, específicas, responsabilidades de parte del Señor, que es establecer las iglesias, establecer pastores ancianos en las iglesias, algo en lo cual él iba a necesitar una confirmación. Necesitaba él estar muy afianzado en la doctrina y saber qué hacer con la sabiduría del Señor. Versículo 3 dice: como te rogué que te quedaras en Éfeso, cuando partí para Macedonia, para que mandaras a algunos que no enseñan diferente doctrina. Pablo quería quedarse en Éfeso, o Pablo más bien quería tener tiempo con Timoteo, estar con Timoteo. Pero en esta ocasión, Pablo le dice a Timoteo, él estaba en otro lugar, yo necesito que tú te quedes en Éfeso más tiempo, ¿no? Y durante ese tiempo que tú te quedes en Éfeso, ¿ok?, tienes que estar muy vigilante, porque hay falsos maestros que están tratando de predicar otra cosa entre el pueblo. Y esto era una necesidad inminente en aquellos tiempos y en estos tiempos también, muchísimo, escuche. Porque Pablo establecía una iglesia, luego iba a hacer algún otro trabajo ministerial en otro lugar, o simplemente estaba en prisión. Y llegaban otros a introducir otras enseñanzas, otras doctrinas, legalismo. Por eso él dice, Timoteo, quédate en Éfeso. La necesidad que había de parte de Pablo en ministros dispuestos a cuidar las iglesias después que él salía de ese lugar. Muy importante, hoy hay una necesidad grande. Muchas veces hoy, o más bien en las iglesias denominacionales me refiero, que abren iglesias en todo lugar, tienen superintendentes y personas que van y vigilan, pero la verdad que la mayoría del trabajo, como es hecho, no cumple casi ningún propósito. Porque lo que hacen es seguir teniendo conferencias para hablar de cosas superfluas o para hablar o enfatizar en usos y costumbres y no doctrina. Y se siguen multiplicando iglesias, se siguen abriendo iglesias con ese mismo sistema que ya de raíz está
desviado. Entonces, imagínese multiplicar algo que ya en sus bases se desvió. Un terrible peligro. Aquí Pablo le dice a Timoteo, tú tienes que asegurarte que esta es la base, esta es la doctrina, esta es la palabra que predicamos, y que estés muy atento para aquellos que están enseñando otra cosa. Fíjate que no estén enseñando una doctrina diferente, Timoteo. Imagínese lo atento que tenía que estar Timoteo en toda la iglesia de Éfeso, prestando atención y siendo muy sensible al Espíritu Santo y a lo que se estaba hablando entre medio de la gente. Porque conforme a lo que se está hablando entre medio de la gente, es que usted va a poder determinar si entre medio de la gente hay personas que están predicando otra doctrina o que están haciendo énfasis en otras cosas o que están quitando las libertades en el espíritu del pueblo del Señor en esa iglesia, que los están desviando, que los están entreteniendo en otra cosa, que los están desviando en cuanto a la fe, enfocándolos en otros asuntos que no tienen nada que ver con la obra del Señor. Y esto es un peligro constante, hermanos, constante. Y hay momentos en los cuales este peligro está mucho más fuerte. Personas que pasan por las iglesias, no digo que no amen al Señor, pero muchas veces son personas que están influenciados por otra doctrina. Hay otras doctrinas, los pensamientos son diferentes y no se someten a la doctrina apostólica y de los profetas, sino que ellos tienen sus propias doctrinas, su forma de ver las cosas fuera de las Escrituras. Vienen de otras enseñanzas, pasan por la iglesia y de alguna manera tratan de imponer estas cosas a los pastores. Como si no llegan a los pastores, entonces de cambiarle la mente a los pastores, estamos hablando de pastores que son bíblicos, entonces lo que hacen es que empiezan a inculcar estas enseñanzas a los hermanos de la iglesia y comienzan con aquellos que son más débiles en la fe, aquellos que están comenzando, aquellos que no están bien afianzados en la doctrina todavía, en el fundamento, y comienzan entonces a proliferar estas cosas allí entre la gente. Entonces el énfasis se convierte en otra cosa, es en juntarse en las casas, se convierte todo en un chisme, en una crítica, hay contiendas, hay divisiones, porque cuando una doctrina diferente, otras enseñanzas penetran en una iglesia, ya sabemos que habrá división allí. Inevitable. Se verá tarde o temprano una división. Y la división que existe en la iglesia es por la doctrina, hermanos. Por los que se someten a la doctrina de Cristo y aquellos que no se quieren someter a la doctrina de Cristo. Y ahí surge la división. Por eso esta encomienda era tan importante a Timoteo. Imagínese el peso que él recibe y la carga que recibe, que él necesitaba depender del Señor exclusivamente para poder hacer este trabajo, porque habían personas que habían llegado, y esto había llegado a los oídos de Pablo, que estaban predicando otra cosa, una doctrina diferente. La doctrina tiene que ser Jesucristo y este crucificado. Si nosotros, por ejemplo, vemos en la iglesia frutos incorrectos, no hay amor, como lo que predicaba anoche, no hay amor, no hay misericordia, no hay compasión, no hay gracia, están en falta estas cosas, sabemos que estas personas están siendo influenciados por una doctrina diferente. Porque lo que es del Espíritu, y si está siendo guiado por el Espíritu
va a producir su propio fruto. ¿Okay? Entonces está siendo guiado en la carne, y la carne también produce su propio fruto. En el versículo 4 dice, primero le dice, asegúrate, Timoteo, allí quédate en Éfeso, ¿ok? Cuando yo me fui para Macedonia, fui para Grecia, dice, para que mandes a algunos, que los mandes, o sea, que les exhortes a que no enseñen una doctrina diferente, ni que presten atención a fábulas y genealogías interminables, que antes engendran cuestiones, o sea, disputas, contiendas, más bien que la edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Ay, leer esto le daría escalofríos a Timoteo. Este encargo viene de parte de Dios. Las fábulas y genealogías interminables del pueblo judío, porque los falsos maestros eran judaizantes que insistían mucho en la ley y decían, no, la ley, la gracia está bien, pero la ley tiene que estar junto con la gracia. A la ley hay que añadirla a la gracia. Entonces ellos lo que estaban haciendo era hacer la cruz de Cristo vana, sin efecto. Ellos no apreciaban la cruz de Cristo. Es como los que enseñan hoy la palabra de fe, confesión positiva. Todo es confesión positiva. La confesión positiva no necesita la cruz, porque si mis palabras son las que van a lograrlo todo, van a tener ese poder de atracción, entonces la cruz no es necesaria. La cruz queda sin efecto. Le dice que no presten atención a fábulas, a cuentos, genealogías interminables, porque el pueblo judío estaba acostumbrado a las memorizaciones de las genealogías. Fulanito, hijo tal, tanto, hijo de tal, hijo de tal. Estas cosas eran memorizadas, lo cual estaba bien. El problema era cuando, en vez de predicar a Jesús, en vez de predicar doctrina, ellos se enfocaban en fábulas, en cuentos, en historias. Todo esto generaba cuestiones, preguntas, disputas, confusiones entre los hermanos de la iglesia y los desenfocaba del propósito de la iglesia: predicar la cruz de Cristo y ganar almas para Jesús. Entonces esto cuando dice, antes bien, que engendran cuestiones, más bien que la edificación de Dios es por la fe. ¿Ve? Los creyentes son edificados por la fe, hermanos. Y por el entendimiento de esta fe que tenemos, que es la cruz de Cristo. Entonces así es que vamos a ser edificados, vamos a ser perfeccionados, vamos a llegar a un estado de madurez espiritual, o por lo menos vamos hacia una madurez espiritual a través de la fe. La fe, no la ley. Estos predican ley. Usted entienda, aquel que dice que es apóstol y predica ley, legalismo, usos y costumbres, no es apóstol, no es profeta, no es nada. Lo que hace es confundir al pueblo del Señor. Es por la fe, no es por la ley. La salvación nuestra funciona dentro de la esfera de la fe. Y la fe verdadera tiene un objeto al cual está apuntando. Y ese objeto es la cruz de Cristo. Y solamente la cruz de Cristo puede edificar verdaderamente. El crecimiento viene conforme a dónde está puesta tu fe.
Esto es lo que te encargo, Timoteo. No abandones, no dejes, bajo ninguna circunstancia, la predicación de la cruz de Cristo. Versículo 5. Pues el fin del mandamiento es la caridad, nacida de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Amén. El fin del mandamiento, es decir, ¿cuál es el objetivo del mandamiento? El final, la meta del mandamiento, del mandato del Señor. La caridad, o sea, el amor. Y el amor nace de un corazón limpio. O sea, nosotros en sí no podemos producir amor en nosotros mismos. Es nacido de un corazón limpio, y este corazón es limpio por la preciosa sangre de Cristo. Y después que nuestro corazón es limpio por su sangre, es santificado y justificado. El Espíritu Santo hace morada en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo viene a nosotros con el fruto del Espíritu para luego desarrollarlo en nuestras vidas, principalmente el componente del amor. Y de buena conciencia y de fe no fingida. Es decir, no es una fe disimulada. Una fe fingida es una fe que no tiene un objeto, que es la cruz de Cristo. Cuando tu fe está puesta en la cruz de Cristo, entonces es que hay amor. Y este amor es un amor no fingido, una fe no fingida. Dice, de lo cual, desviándose algunos, se apartaron a vanas pláticas, habladurías. Cuando usted se da cuenta que en su iglesia hay habladurías, vanas pláticas, murmuraciones, juicios, entonces usted está allí, tiene que discernir. Aquí hay alguna palabra, hay algo que se está diciendo, no necesariamente desde el púlpito, sino que se está hablando entre el pueblo, entre la gente, que está saliéndose de la doctrina y está empezando a dar ese fruto. Escuche, habladurías. Y si hay habladurías, oiga por favor este versículo 6, tremendo. Si hay habladurías y si hay vanas pláticas, es porque algunos se están desviando. Se han desviado. ¿De qué? De la fe. Se están desviando. Y otros ya se desviaron de la fe. Y lo vemos por este fruto. Habladurías. Un fruto malo, claro. Habladurías. La fe, de ser verdadera y genuina, la fe empezó a convertirse en una fe fingida. Una fe disimulada. Parece, pero no. Una apariencia de piedad, pero negando el poder. Esto es peligrosísimo, porque estas son las personas que van a traer una división en la iglesia, hermanos. Esto es con lo que batallaba Pablo todo el tiempo en las diferentes iglesias. Dice, se entrometen en las iglesias para observar y para perturbar la libertad que han ganado tener, que han llegado a conseguir los creyentes por la sola fe en la cruz de Cristo, y ahora se les está dando, o están recibiendo otras palabras que están siendo habladas dentro de la gente, dentro de las congregaciones, y esto está desviando a la fe sincera, genuina, a esa paz, a ese descanso. Los perturban ese reposo en el Señor. Que usted sabe lo que cuesta, hermanos, entrar en ese reposo, entender este reposo, vivir este reposo en el Señor Jesucristo. Y el enemigo no quiere que tú vivas en este descanso, que lo experimentes.
Entonces, de alguna forma, él empieza a traer palabras que se empiezan a habladurías para inquietarnos, para perturbarnos, para quitarnos de ese lugar de descanso que es la cruz de Cristo, desviándose de la cruz. Dice, se apartaron a vanas pláticas, se apartaron a habladurías. ¿Entendió? Es fuerte, ¿cierto? Bueno, yo sé que es fuerte, pero yo pienso que esta palabra, por eso les digo, oigan estas palabras, oigan lo que está Pablo diciéndole a Timoteo, estos consejos para las iglesias, porque esto, hermanos, si oímos la palabra en humildad, nos va a ubicar en el lugar que tenemos que estar. Amén. Y que no le demos lugar al diablo a través de habladurías, a través de vanas pláticas, a través de murmuraciones, a través de juicios hechos sin misericordia. Tengan mucho cuidado con esto, porque esto es lo que estaba sucediendo en la iglesia en Éfeso. No, estamos hablando de cosas que ya sucedieron y hace muchísimo, muchísimo tiempo. Hace 2000 años atrás estaba en estos problemas, y estos problemas estaban ya en la iglesia primitiva. Imagínense hoy. Está todo potencializado. Todo es mucho más grave en este momento, y especialmente porque estamos en los últimos tiempos. ¿Me entiende, hermano? Y luego, en el versículo 7, terminamos con este hoy, dice, queriendo ser doctores de la ley, o sea, maestros de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Estas personas que se están desviando a través de habladurías, se apartan hacia vanas pláticas, hacia habladurías que están proliferando dentro de la iglesia. En este caso la de Éfeso, puede ser esta iglesia, puede ser la iglesia de al lado, puede ser su iglesia. Bueno, amén. Estas personas, dice, queriendo ser maestros, estas personas se colocan en una posición como que nosotros sabemos, nosotros somos maestros, nosotros entendemos la ley, nosotros estamos siguiendo al Espíritu Santo. Dicen que quieren ser doctores de la ley. A la ley de Moisés me refiero, ¿no? A la ley de los judaizantes, a leyes, mandamientos de hombres. Dice, pero sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. O sea, en realidad no tienen un entendimiento de la ley, o sea, de la palabra de Dios. No conocen. Lo que están afirmando no lo interpretan correctamente. Estos individuos afirmaban ser intérpretes de la ley, profesores de la ley, cuando en realidad tenían solo un conocimiento muy superficial de la ley. Bueno, pero como ellos están enseñando, entonces ellos se piensan que ya entienden todo. Y la verdad es que el entendimiento que tenían era muy superficial. No tenían una interpretación del fundamento. Pero ellos se colocaban en una posición superior. Y arrastraban a personas hacia pláticas vanas, hacia habladurías. Vea si esto era un peligro o no. Dice, queriendo ser doctores de la ley. Hay muchos que entran a las iglesias queriendo ser. Quieren tener un puesto, quieren tener una posición, quieren tener un reconocimiento, un nombramiento, algo allí que los identifique como alguien. Amén. Pero el problema es que el espíritu es totalmente incorrecto. La actitud es incorrecta. Y las palabras,
empiezan a desviarse hacia habladurías. Superficialmente parece que saben, porque dice queriendo ser doctores de la ley. Superficialmente sí, pero después, en realidad, en lo profundo, están llenos de palabras infladas, de habladurías, de vanas pláticas, de fábulas. Lo cual está mostrando que el fundamento no está allí. Tenía que ser fortalecido el fundamento antes de hablar. Pero como no permitieron que el Espíritu Santo establezca ese fundamento que es la cruz de Cristo verdaderamente, totalmente, entonces lo que hace es que se inflaron, se envanecieron, se sobrepasaron a la autoridad de Cristo y entonces sus mentes se hicieron vanas y se dieron a las habladurías. Bueno, vamos a dejar hasta ahí, hasta el versículo 7. Nos encontramos en el próximo programa aquí en Libre al Fin. Estamos hablando de cosas serias, hermanos, y cosas que necesitamos saber y entender para el beneficio y la salud espiritual de nuestras iglesias locales. Gracias, hermano, comparta con otros, se lo ruego en el amor del Señor, que el Señor les bendiga y que pasen este día llenos del Espíritu Santo, llenos del amor del Señor, en paz y completos en Él. Siga oyendo Radio C4, no se vaya de aquí, ya les pongo una alabanza. Ay, vamos a poner, a mí me gusta la hermanita Gladys, ¿a usted también? Que el Señor les bendiga. Amor en mi vida, Señor. Dele un aplauso al Señor. Siento, Señor, muy dentro de mi vida, y no puedo dejar de sentirte otra vez mientras tenga yo vida, porque grande es el poder que reposa en mi corazón, y con él me haces ver que no vuelva a caer. Tú me cuidas, Señor. Su nombre.
conozco, Señor, que tu amor garantiza paz y seguridad que no podía hallar, pues no te conocía. Y a mi encuentro llegaste tú, me cubriste en tu manto de amor, me compraste, Señor, con la sangre que hoy lavas mi corazón. Póngase de pie, cierra sus ojos y alabe al Señor, dígale. Grande precio pagaste en esa cruz, dígalo, por mí un día, con tu sangre lavaste y con tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir. Aleluya, aleluya, dígalo, dígalo. Moras, gloria, gloria a tu nombre, Señor Jesús. Hay poder en tu sangre bendita. Creo que el que ha venido enfermo en esta noche se irá sano para su gloria. Diga aleluya, diga gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Abra su boca y dígale gracias, Señor. Gracias, Señor, por hoy estar aquí. Gracias por los milagros. Gracias por tu presencia que es mayor que cualquier cosa, Señor. Tú quizás preguntarás por qué los niños mueren sin comer, los ricos siempre tienen sed que nunca pueden aplacar. ¿Sabes tú? Jesús murió por dar un mundo de felicidad en que todos tuvieran la paz que Él solo puede dar. Si no tienes dónde ir y si has perdido la fe, no mires alrededor, nadie te puede ayudar. Él cambiará tu existir, si lo aceptas sin dudar, encontrarás la verdad que tanto anhela tu ser, así será. Tú tal vez preguntarás por qué se vive